las entrevistas, yo creo que llegan a un límite. ¿Te has planteado eso? Claro, en un rato se acaban los invitados. Llega a un límite. Yo sé que algún día voy a llegar a un límite y se acaba. ¿Y qué haces? Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Excitados, su podcast. En esta vez estamos muy emocionados y contentos de tener acá un creador de contenido, una inspiración para los que hacemos podcast. Sin más preámbulo, vamos a presentarle a Mauri. ¿Cómo estás, Mauri? Bienvenido. Muchísimas gracias, Santiago. Excitados. Un gusto. El nombre está medio raro, pero sobre todo para dos hombres que están conversando. un gusto y nada, pues gustoso de estar acompañándote el día de hoy aquí. Verás, en mi podcast tenemos una dinámica. Tienes que presentarte en 45 segundos y te presentas al mundo. ¿Cómo puedes vender a Mauricio? A ver, Mauricio Garnica en 45 segundos. Comunicador apasionado, me gusta escuchar las historias de las personas y me fascina el tema de tener siempre nuevo conocimiento. Me fascina siempre el saber que una persona conoce de algo, me llama la atención, nuevas cosas. Eso, un resumen rápido. Y es súper chévere eso, ¿no? Porque lo que yo menciono en mis podcasts y a mi equipo es, me decían a mí que mis podcasts eran muy largos. He tenido podcasts que han durado hasta 2 horas. Y me decían, no, Santi, máximo 45 minutos, no te pases de eso, la gente se desconecta. Decía, pero es que yo el podcast que ya empecé no era por tener viralidad o ganar plata o fama. Claro. Era porque con una conversación que yo tenía, aprendía un montón y era una masterclass. Entonces, claro. Tú tienes lo mismo cuando tienes un podcast. Sí, sabes que yo no... eso de reglas de que el podcast tiene que ser de este tiempo, el podcast tiene que ser... ¿Quién dice? No hay reglas para el podcast, no hay reglas para las redes sociales, no tenemos reglas. Por ventaja, tú eres dueño de tu podcast, tú pones las reglas. Yo soy dueño de mi podcast, yo pongo mis reglas. Entonces yo no tengo tiempo, o sea, tiempo, por decirte, de 40 segundos, 20 minutos, 1 hora con los podcasts. No, yo el podcast más largo que tengo es de 3 horas. 3 horas. Ya, ¿y con quién fue? Y paramos con el Kike. Y paramos porque las 2 cámaras se quedaron sin batería. Porque si estábamos porque antes tenía igual entrevistas, y luego de él también teníamos otra entrevista. Si era el podcast solo para él, nos íbamos 4 horas y seguíamos conversando. Y paramos porque las baterías se agotaron y también venía otra entrevista luego. Y bueno, ya. Ahí está para el equipo que me produce. No hay reglas para el podcast. No hay reglas para el podcast. Mauri, tu frase, toda persona tiene su historia. ¿De dónde nace? ¿Por qué? Bueno, de escuchar tantas historias. Porque, bueno, yo cuando empecé con el podcast siempre era de un formato más, quería hacer un formato más como humorístico. Yo nací en la radio, yo hago radio y mi formato en radio es humor. Conversamos, jodemos, nos reímos, hacemos entrevistas. O sea, tipo hueveando, dices vos, ese estilo. Yo me inspiraba bastante en la cotorriza de México. Sí, no, me gustaba mucho ese formato. Y un formato parecido nosotros manejamos en radio todos los días. Yo 15 años hago radio así. Hemos jodido a políticos. La última entrevista que hicimos incluso a Daniel Noboa, jodiendo. Incluso hasta se viralizó algunos extractos. No le mandé mucho en mi página porque la gente como se lo toma muy personal esto de la política, no le puse shorts o cortos en mi página de las redes sociales de esa entrevista, pero era chévere, o sea, yo lo disfruté. Imagínate joder al presidente. Claro. O sea, ¿Y eso fue en campaña o fue recientemente? Reciente, en esta campaña, Pero imagínate el lujo de joder al presidente. Claro. Nos reímos con el presidente y muy indistintamente de que seas de un partido político o de otro, o sea, no estamos diciendo eso, sino que, oye, es chévere. Yo me hubiese reído igual con Rafael Correa, me reí igual con Daniel Noboa, me hubiese reído igual con Lazo, o sea... lo mío siempre es entretenimiento, no es que soy afín a ningún partido político, porque tú sabes, Santiago, que de la política no vives. Claro.
O sea, yo personalmente lo ¿Y tomo qué así. broma le hiciste a Daniel Novoa? Preguntas, jodíamos acerca, creo que estuvo muy de moda esto de ají con papas, creo que era Ah, ya, ya, ya. O jodíamos sea, con... en campaña todavía, En ¿no? campaña, Todavía claro, no o sea, ganaba. jodíamos esos temas por ahí. Ah, ok. Le haces un libretito y vas respetando con eso. Y eso hacíamos en radio. Y cuando empezamos el podcast, mi idea era hacer lo mismo que hago en radio, llevarla acá. Pero en podcast es muy difícil mantener a la gente. Porque yo cuando empecé no sabía si ibas a ganar, no sabía si ibas a tener ingresos, no sabía cómo era la cuestión. Yo empiezo con 2 personas, creo que hay algunos episodios o ya los Oye, borré. disculpa que te corte ahí, pero te das cuenta que también tienes un nivel de responsabilidad porque una broma, sacarle sonrisas a Daniel Novoa, sacarle sonrisas a la audiencia, influye mucho en la gente, en la votación de la gente. Capaz, capaz cambiaste por lo menos 100 votos con lo que tú haces. Tienes conciencia de la responsabilidad que tienes al hacer comunicación. Bueno, a ver, hay una regla que me enseñaba un radiodifusor que tiene muchos años en esto y decía, nunca dejes que el entrevistado se aproveche de ti. Tú aprovechale al entrevistador, al entrevistado. Eso es lo que aplicamos. O sea, tú tienes ahí a Daniel Novoa, sacarle el jugo para beneficio del programa. O sea, Ya. que si le hiciste contar un chiste, que si jodiste, o sea, aprovechar. Es lo mismo que con artistas. Igual hay buenos artistas que se van, les aprovechamos. O sea, a mí me encantaría un Romeo Santos, hacer una entrevista, molestarle, joderle. Y esas entrevistas son lo que gusta a la gente, ¿no? O sea, yo no voy a lo que dices tú, que es mi responsabilidad o por mí ganó Daniel Novoa. No, porque ya esa es cuestión de él, esa es su campaña, su proceso que hará y esas cosas. Yo veo agua, como llevo agua para mi molino, que es mi programa, entonces nuestro programa es de entretenimiento, vamos y molestamos y jodemos. Y de ahí los resultados que se den, que se den. ¿Qué harías tú? Bueno, te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas que, bueno, no sé si sepas, en Quito, el Quique hizo un video con Yunda, por ejemplo? Ya, Y, y yo estoy seguro que ese video fue el que finalmente hizo, o sea, hizo ganar a él cuando fue alcalde de Quito. no creo que la ganancia de Yunda dependa de Kike Hub. No, o sea, yo te puedo decir, no, tal vez te puedo dar datos estadísticos, pero había 3 candidatos que estaban prácticamente empate. Claro. Y sale este video y se dio ese pequeño margen que dio no la ganancia. Claro, lo que pasa es que Yunda es muy carismático. Él sabe cuando se Claro, apega a alguien y sabe aprovechar y jode. Y claro, lo no, sabe sí. jugar de una manera muy elegante. Hemos visto esos rounds que se dan incluso con la gente de la posta, que yo me muero de la risa cuando se ponen los dos a pelear, con comentarios muy tinosos, tratando de herir, de tocarle en la llaga, pero de una manera muy, 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 Claro. muy Sin sutil. pasarse las líneas rojas, Sí, ¿no? sí. Y yo digo que, o sea, que cada político sabe aprovechar dónde está, ¿no? Y tiene que aprovecharlo. Mauri, ¿cuándo te sientes más cómodo? ¿Cuando estás de entrevistador o tú eres el invitado? Yo de entrevistador. ¿Te gusta? ¿Te sientes más cómodo Sí, ahí? sí, sí, porque acá sí, o sea, tú me haces una pregunta, como que mi vida no la he ventilado mucho, entonces sí, a veces como que lo piensas 2 veces antes de responder, ¿no? Pero en cambio, cuando tú preguntas, es más fácil, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hiciste eso? Es mejor mirarle a los ojos y meterte en los pensamientos de las personas, pues para que hablen y digan lo que tú quieres escuchar. Ahora, ¿te gusta ventilar tu vida privada o no? He sido muy cuidadoso, pero, o sea, sí, sí lo comento, porque es parte de. Ajá. Sí, sí lo comento, pero he sido muy, muy, muy cuidadoso. Bueno, también no tengo nada que esconder, ¿no? Yo creo que todo lo que he hecho, la gente sabe. Bueno, mis seguidores, no es que estemos ventilándole a todo el mundo. A veces hago en vivos, Pero no tienes lives. miedo que alguien te haga una pregunta Como que, por muy ejemplo, fuerte. Yo no hago preguntas, ponte, no hago preguntas muy personales, sino va más, pero ponte, en algún momento te ha dado ese miedo de decir, me van a hacer una pregunta fuerte y tienes ese miedo de contestar o dices, lo que se dé. sí, lo que pasa es que como te digo, no tengo nada que esconder. No, gracias a Dios he tenido una vida tranquila.
como todo joven, antes jodías, chupabas, pero hay una época en que ya también dejas eso y te pones un poco más serio en tu vida profesional. O sea, de que, por ejemplo, yo nunca lo he negado, que antes chupaba, jodía y todo lo que hacen los muchachos ahora. Yo también lo hice, ¿no? Y no tengo por qué esconder. ¿Hasta qué edad estuviste en la joda? Yo creo que hasta los 24, 25 años, claro. Es bastante tiempo. Claro. O sea, y te casaste y ya... Claro, yo cuando me casé ya decidí cambiar. Ya. Y de ahí sí, ya. Pero no te has echado una canita al aire. No, una vida tranquila. Sí, sí, ya, sí. Okay. Ahora no hay como tapar las canitas al aire, tú sabes. Claro, pero si estás en el ámbito público. Claro, no hay como. ¿Cómo empiezas tú en este mundo de la radiodifusión inicialmente, no? ¿Cómo empiezas? ¿Por qué te atrae? ¿Capaz estudiaste esta carrera? Yo soy periodista de profesión. ¿Ya? O sea, mi profesión, soy periodista, comunicador social. Y me gustaba, a mí, bueno, en sí lo que me gustaba era la animación de eventos. O sea, pararme una tarima con el micrófono y mover a la gente. ¿Ya? Siempre me gustó eso. O sea, como tipo host o tipo del protocolo, del que... Como Frank Palomeque, no sé si te acuerdas de nuestra época. Frank Palomeque era el tipo que subía al escenario, hacía concursos. Eso siempre me gustó. Ya. Entonces yo me gustaba eso y me meto en un curso para aprender, para profesionalizarme en eso. Pero resulta que maestro de ceremonias también me dices tú. El maestro de ceremonias es muy serio. Ya quieres algo más... Tipo animado, el animador de las fiestas. El que se para y el que mueve, presenta artistas en los conciertos, eso. Okay. El maestro de ceremonia es el que, bueno, o sea, le dicen igual, ¿no? Pero yo tengo mi diferencia, ¿no? El maestro de ceremonia es el que se va con saquito y dice, bienvenidos, esta es la boda de Manuel y María, y así, todo serio, ¿no? Ajá. Eso no me gusta. No gusta. O sea, lo hago, ¿no? Y hasta ahora. Y salgo a eventos de eso. Un intermedio entre un animador de pueblo y un maestro de ceremonia. Más o menos un intermedio. No, un animador, presentador de eventos. Siempre me gustó. Y me voy eso te contaba, y me voy a un evento, que digo, a un curso de estos, y me dicen, ¿saben qué? Eso no, o sea, eso te enseño, pero como en el último módulo y algo básico. Lo que nosotros, sí, no es un curso. En un curso. Lo que nosotros te enseñamos es a ser locutor de radio. ¿Qué va de la mano? Dice. Bueno, entonces metámonos. Y ahí como que me muestran la radio, me va gustando. Entonces, a ver, hacer estos programas, hacer esto, y me iba apasionando. ¿Por qué te gusta comunicar? Porque me gusta reírme, me gusta joder. O sea, y siempre ha sido eso. Molestar. Seguía mucho programas de Nueva York. Había antes un programa que se llamaba El Vacilón de la Mañana, en la Mega de Nueva York. No sé si es que alguna vez escuchaste. No. Se llamaba un programa. Yo era fan de ese programa. Y trataba de replicar eso y hacer eso. Me gustaba ese programa que en Ecuador hace mucho tiempo estaba el Pato Borja también, que era un programón. Entonces me gustaba ese formato. Siempre me gustó. Y ese formato intentaba llevar a la radio. Y claro, o sea, ahora lo llevo y lo hago en la radio. Oye, tú todavía estás en la radio, pero de lo que yo conozco, la radio no es que te da full plata, ¿no? O sea, es... Oye, ¿o qué crees tú? Todo trabajo te da, y siempre digo, a ver, si eres bueno te da, todo trabajo, te resumo así. Entonces, hay gente incluso que es betunero en la calle, pero los buenos hacen muy buen billete y hemos visto. O sea, tú ganas bien en la radio. Yo gano bien en la radio. Dando el podcast y lo... Sí. A mí me va muy bien en la radio. Ganas bien. La radio también es radio, también son eventos, entonces va de la mano y, o sea, no me quejo. Si tus ingresos, no los puedes dar con números, pero si tus ingresos, digamos, ganas $10,000 al mes, por ponerlo un ejemplo. De esos 10,000, ¿cuánto viene de radio? ¿Cuánto viene de eventos? ¿Cuánto viene de redes? ¿Tienes por ahí un porcentaje? Lo que pasa es, a ver, pongámoslo así, radio y eventos es un ingreso, radio y eventos, y redes, todo marcas, todo. Para mí es 50-50. Ya. Sí. O sea, podrías dejar la radio si quisieras. Sí, pero y podría dejar las redes si quisiera. Ya. Sí. Pero el futuro es redes, ¿no?
Sí, justamente por eso me cambié, porque hubo, por ejemplo, en radio estuvimos todo muy bien y yo nunca me viré a ver a las redes, jamás, nunca me preocupé. Yo veía por ahí que hacían podcast y cosas así, pero nunca me preocupé. ¿Cuándo me preocupo? Cuando viene la pandemia. Viene la pandemia, todo el mundo encerrado. Yo como fanático de la radio toda la vida, tengo mis equipos, computadores, micrófonos, o sea, última tecnología en mi casa. Entonces llega y dice, a ver, hagan radio desde la casa. Nos conectábamos, hacíamos un programa y todos mis compañeros desde la casa y éramos el único programa que hacíamos, llevábamos el contenido como si estuviéramos ahí mismo en la Con cabina. una producción de alta calidad para Claro, que no se sienta... No se sienta la ausencia. Claro. Y hacíamos el programa súper chévere. Como éramos la única radio, yo decía, los ratings vamos a salir súper bien. Justo ya 3 meses después de pandemia, desde que cerraron en marzo por ahí, creo que salían en agosto los ratings. Yo decía, vamos a ser la radio número 1 porque éramos la única que estaba al aire con el mismo formato, nos seguíamos entreteniendo, o sea, toda la gente estaba en casa. Yo decía, pucha, van a pasar haciendo fiesta, nosotros como si nada haciendo en radio. Total, salen los ratings y todas las radios bajaron más del 50%. Claro. ¿Pero por qué? Bajó televisión, bajó radio, bajó todo. Y no me explicaba por qué, a dónde se fue toda esa gente. Y empiezo a ver métricas de otras estadísticas y toda la gente estuvo metido en Netflix, toda la gente estuvo metido en ese entonces en Facebook, porque TikTok estuvo suavito. Pero TikTok, ¿no? Claro, TikTok, la fuerte era Netflix, Facebook y YouTube. Ese era el entretenimiento que tenía la gente. Lo que vino a hacer la pandemia, acuérdate, es que vino a acelerar lo que se venía, ¿no? Claro. Si es que no venía pandemia, recién hubiéramos estado en el 2020 viviendo en el 2025. Pero ahorita estamos adelantados 5 años. Claro. Incluso la misma inteligencia artificial se dispara por la pandemia. ¿Cuándo fue ese punto de inflexión donde tú dijiste, me boto, o sea, dejo una parte de mi vida de la radio y voy a crear mi propio podcast? Claro, volviendo a esa misma historia, porque, o sea, veo esas métricas y me preocupa. Y me pongo a pensar y digo, ¿y ahora qué pasa? Porque a este ritmo, el 50, bajaban las métricas, las estadísticas, bajaron al 50% de oyentes. Si antes nos escuchaban 10,000 personas diarias, en pandemia nos escuchaban 4,000, 5,000 personas, que era la mitad. Y me empieza a preocupar, digo, ¿y si algún día esto se acaba? ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Empieza a preocuparme. Recién empiezo a mirarme a las redes sociales y veo que formatos en México que estaban con los podcasts durísimo. Aquí en Ecuador no había uno. Yo veía en México que estaba durísimo. Ya estaba pegando Cotorrisa. Recién estaban lanzándose Cotorrisa. Estaba por ahí Roberto Martínez con un podcast que es genial. Franco Escamilla también, que estaba ya pegando más fuerte el tipo. Y recién ahí empiezo a preocuparme y a mirar. Y empiezo a ver equipos, pero yo empecé un año y medio, creo que después. ¿Qué año fue? Un año después de la pandemia, 2021, sí, 2022. Sí, más o menos, un año y medio después de pandemia. ¿Y empezaste ahí con tu primer capítulo? Con mi primer capítulo, que era humorístico. Ah, ya. Quería hacer lo mismo que hacía en la radio, a llevarlo a redes. Ya. Pero es muy difícil mantener a la gente, ¿no? Ya vino ya por ahí gente que no creía. Yo tenía un gerente de radio que le llevo a mis 2 compañeros, digo, hey, vamos, les cuento más o menos el formato, ve, esto está pegando durísimo en México, está pegando durísimo en Estados Unidos, aquí en Ecuador no hay, hagamos nosotros. Yo ¿Eso querías hacer en radio? Claro, ya. O sea, en el podcast. En el podcast, ya. Pero eran mis compañeros de radio. Entonces les cuento la historia y les digo, hey, ve, esto está pegando en Estados Unidos, esto está pegando en México, vamos, seamos los primeros aquí en Ecuador en hacer esto. Yo ya compré unas cámaras, por ahí ya teníamos unos micrófonos, vamos a hacer así, así, así. Justo tuve unos pequeños problemas con el gerente de esa radio entonces y peleo y salgo de la radio, pero con estas personas ya grabamos 1 o 2 episodios. Ya. Y el tipo les dice, si ustedes se van con el Mauri, renuncian a la radio. Ya, qué loco. Imagínate. Y se quedaron ahí ellos. Y ellos así, no, es que Mauri, imagínate, ¿cómo vamos a dejar la radio si de esto vivimos? Por algo que, no sé, si algún día vaya a dar resultados. No le dieron futuro. Claro, incluso el gerente había dicho que, o sea, me veía en mí como que estoy perdiendo el tiempo haciendo esas cosas, que está jugando. ¿Cachas? Claro, déjale al niño que juegue. Déjale ahí que está jugando, vengan ustedes, trabajen en serio, comprométanse. Y me quedo solo.
Y solo no puedes hacer humor. Es muy difícil hacer humor. No puedes reírte. Claro. No. O sea, monólogo. No podías. O sea, digo, ¿y ahora qué hago? Entonces digo, no, voy a cambiar de formato. Y era por necesidad. Entonces, como por ventaja en la radio conoces a todos los artistas, por ahí estuvo mis primeros podcasts, Manolo, Juanita Burbano, María de los Ángeles, Anita Lucía Proaño, todos ellos ya eran mis amigos. Entonces, para mí llamarles a ellos es fácil. ¿Cómo está María de los Ángeles? Ayúdeme con una entrevista cuando esté en Cuenca. Claro, encantado de la vida. Entonces, ellos me ayudaron así. Y era el formato, digo, bueno, voy a ser un poco humorístico, pero me di cuenta que el humorístico, una sola persona, yo hacerle chiste a ti, como que no queda, la gente lo ve como que si yo fuera grosero y cosas así. Pero sin embargo, los primeros podcasts son así, medio que tienen un poco de joda, de humor, pero me di cuenta que cuando tú tienes una conversación seria, relajada y preguntas un poco de su vida, a la gente le gusta más. Y se fue cambiando el formato. En el formato número 20 creo ya era otra línea. Ya te encaminaste, ¿no? Sí. Ya me fui, o sea, ves las métricas y vas mirando qué es lo que le gusta a la gente. Y entonces vas cambiando, me voy adaptando. Y entonces el goce porque la gente que me conoce en la radio sabe que jodo y todo esto, y en el podcast, ¿cómo está, señor Santiago? En serio, ¿no? Y la gente que me conoce en el podcast, todo serio y así, y cuando hago alguna payasada subo a las redes y dice, oye, ¿por qué te haces eso? Y bla, bla, bla. Y la gente me critica porque son dos mundos totalmente Ahora, distintos. por ejemplo, tu look, el cabello pintado que tienes, va mucho con la parte que dice la radio, de que le metes el chiste. Claro, es la gala. Pero ya cuando haces un podcast, ¿no te has replanteado tal vez por ahí cambiarle un poco el look porque es algo un poco más formal? Sí, o sea, sí he bajado un poco para lo que eran antes mis peinados, todos alborotados y todo. Pero... ¿Tipo tiktokero? ¿O no? TikTokero, claro, o sea, farandulero. Yo te he visto en te he visto más o menos en... Sí, he tratado como que de mantener así que es medio neutro. Oye, Mauri, una de las dudas que se me saltó, nunca he entendido cómo funciona el rating de la radio. Tú en redes sociales, y todas las redes sociales, YouTube, hay métricas, claro. Tienes clarísimo, ¿no? ¿Cuántos te vieron? ¿Cuántos hasta qué segundos se quedaron? ¿Qué podcast pegó? ¿Qué podcast no pegó? El que no pega, tú dices, ya, por este lado no me voy por este que está haciendo más. Justo, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacen el cálculo para ver si tu radio está pegando? A ver, hay un cálculo, pero que no me, o sea, yo personalmente no me como el cuento, pero es lo que vale. A ver, tú incluso, hay empresas que son medidoras de rating. Ajá. Entonces, estas empresas van y se registran contra una institución pública gubernamental. Entonces, allá está, esa empresa se registra. Con la que controla todos los medios de comunicación. Claro, para que incluso sea manejado por el Consejo Nacional Electoral y todas esas cosas. Entonces, hay una empresa y esta empresa se encarga de hacer mediciones. ¿Cómo es la medición? Se para en una calle, a los carros que están pasando, pregunta qué radio escucha, qué hora escucha. Entonces, es como que a la antigua. Pero no es 100% confiable. O sea, a mí no me da eso porque se pueden alterar. Claro, se puede alterar y todo. Pero sin embargo, al ser algo, ¿cómo sería? Autorizado, una empresa que está con el sellito de una institución gubernamental, entonces tienes que validar eso, ¿no? Ya. Sí, yo no sabía cómo, yo pensé que había alguna máquina que contaba. No. ¿Cuántos están conectados? En televisión sí, en DirecTV sí. Hay, por ejemplo, en DirecTV o en televisión. Ahora ya te dan, pero los datos exactos, como en redes. Claro. Sí, rato están. Es que funciona ya tipo streaming. Claro, 20,000 personas conectadas y eso sí. Pero en radio no puedes. ¿Sabes cómo medimos nosotros? Cuando ya tú sales y la gente, chévere el programa, sí escuché el programa de hoy. O sea, tú mides en eso. En la fuerza popular. Te vas a comer por ahí un sequito, alguna, Mauri, escuché el programa, qué chévere. Vas a animar, te contratan para eventos, sales a eventos, ya es un medidor. Por ejemplo, que todas las semanas tengas eventos y es un buen medidor. Claro. Por algo te están llamando. Entonces. Mauri, ¿qué haces cuando un invitado no quiere abrirse contigo? ¿Te ha pasado? Sí. Yo siempre digo, mi podcast, los primeros 20 minutos no sirven, de todos los podcasts casi, porque nadie se abre en los primeros 20 minutos. Entonces, me toma de 15 a 20 minutos. Que entren en confianza. Que entren en confianza. Claro. Entonces, intento por un lado, por otro, hasta agarrar confianza, y hay mucha gente que no quiere, se bloquea.
pero ya pasados los 20 minutos ya tengo que entrar en confianza. Si no entra en confianza en 20 minutos, le doy 20 minutos más y se acaba la entrevista. Hay entrevistas que son cortísimas. Cuando tú dices, esto no va a pegar, dices eso. Este podcast no está... Es que no hablan. O sea, yo digo, habla cualquier cosa, pero habla, conversa. Claro. Pero hay muchas personas que tú les dices, ¿y qué te parece esto? Mal. Ya. Y se queda callado, no dice nada y tú... Claro, no tienes... Tú quieres justificación, ¿por qué conversar y esas cosas? Entonces, por eso hay podcasts que duran media hora y ya les digo gracias, porque no siento que ya no quiere abrirse. Las personas se bloquean. ¿Y cuándo sentiste que no estuviste a la altura de un invitado? A ver, es que cada persona es muy diferente, ¿sabes? Porque por más que tú conozcas la historia y todo esto, pero tú les conoces en vivo y son otra persona. Tú te preparas muy lindo, es lo que conversamos en interno, muy lindo para una persona, tienes preparado como 20 preguntas, está listo, pero total nunca le hiciste ni una sola pregunta de la base de datos que tienes, porque estuvo tan chévere la confianza. Pero en cambio vuelta hay invitados que por más que les investigues, nunca los conoces, y llegan, se sientan y son una totalmente diferente, hablan otras cosas, no sé, y hasta es muy difícil. Por ejemplo, con el Loco Baldión. Es una persona, a mí me sorprendió. Tiene ¿cómo sería? Su energía que sube en 2 segundos y la baja en 2 segundos. Sí, es que yo estoy así. Y luego. Entonces es muy difícil manejar una entrevista con él. Hay gente que ha podido y genial, pero me sorprendió porque nunca conocía la personalidad de él. Pero a la final esas subidas, como cuando tú aprendes algo de oratoria, dices que hablas suave, después subes la velocidad, subes tu tono de voz, vuelves a bajar para que la gente tenga esa dinámica, ¿no? Que no sé qué tanto pegó ese podcast, porque claro, él mismo como tal ya es muy viral, ¿no? Lo que hace. Sí, es muy bueno. Pero sí, o sea, manejar una entrevista, sí, me fue súper bien, pero, o sea, es por el personaje también. O sea, sí te sacó el aire, pues sí, o sea, se fue de complicado. No, me sorprendió. ¿Te sorprendió? Me sorprendió la personalidad de él. ¿Te sorprendió la personalidad de él? Pero cumplió las expectativas. Sí, claro, al último ya lo hicimos, yo salgo y él estaba sentado en una esquina para recibirle, ¿no? Y él estuvo sentado, sí, dígame lo que quiera, yo le converso, señor Garnica. O sea, sí, el serio, digo, preocupado, ¿no? No es así, él llega, se siente y se transforma. Y cuando estaba sentado, igual tiene sus altos y bajos en el manejo de su energía y todo. O sea, yo no lo conocía nunca, ¿no? O sea, no sabía cómo era para incluso prepararme mentalmente para cómo hacerle a él. ¿Quién de tus invitados te ha sorprendido porque le ves en videos, ¿no? En las redes sociales, que es una persona chévere, capaz, le ves así humilde, pero ya cuando le entrevistaste, desde que le invitaste a la entrevista, al podcast, llegó y obviamente tras cámaras es otra y acá se transforma. ¿Te has tenido invitados así? Oye, ¿sabes qué? Eso me pasaba al principio, hace un poquito, pero no todos. Pero después cuando ya agarras un poco de fuerza en redes, como que ya te respetan también, ¿sabes? Entonces no hay eso de que te vienen a ningunear, lo me estás preguntando, ¿no? Vienen y te quieren ningunear. No, más que todo, que pero una transformación en cámaras, ¿no? Tú ves una cosa cuando estás en cámaras, haciendo videos, y ves los videos en redes sociales, pero tú tras cámaras es una persona diferente. Es que no compartes mucho, o sea, conversas, la información, o sea, no, y a pesar que con la mayoría he salido a comer, a veces ya grabamos, ya vamos a comer o alguna cuestión, pero no me han sorprendido en sí las personalidades. Más bien hay muchas personas que son habladoras
En la vida real. En la vida real, pero ya hay un micrófono y se ponen muy tímidos, se ponen muy asustados. Eso sí me ha pasado, eso sí, con regularidad. Y hay muchos, ya los podcasts que ven de 30, 40 minutos son personas así que no quieren hablar. Oye, y justo es muy difícil decir nombres porque puedes herir susceptibilidades. Pero tú sí le sacaras. Dime quién fue. Oye, en cámaras, o sea, ¿cómo fue ese cambiarte de estar todo el tiempo sin cámaras, solo audio, y después llegar a ponerte una cámara al frente? ¿Cómo hiciste esa transición? Sí es un cambio brusco y un cambio medio raro, porque incluso yo manejo mi cara y me pongo serio, y por eso muchos me molestan. Tienes una cara serio ahí, cara de espantado, me dicen algunos en las redes sociales, porque nunca he sido yo de cámaras. Yo veo y yo converso contigo como si estuviéramos sin cámaras, y nos sentamos y conversamos, pero mis facciones a veces, mis gestos. Ahora que has grabado, ¿cuántos episodios tienes? ¿Como 170? Sí, creo, sí, como 170. Pero ahora 170 episodios, pero ¿cómo fueron tu primera vez en cámaras? ¿Cómo te sentiste? Claro, o sea, no sabes qué gesto poner, qué hacer. Yo nunca recibí un curso sobre cámaras. Tú les ves a la gente que va a televisión y dice, no, siempre sonríe, siempre está ahí, y siempre vio la cámara. Su sonrisa acartonada. Yo no hago nada de eso, nada. Te muestras natural. Sí, así soy. Auténtico. Y como me ves, o sea, tranquilo, ¿no? Ay, claro, y mi esposa por ventaja es maquilladora, entonces ella, póngase un polvito acá para que no se le brille la cara y cosas así. Yo nunca en mi vida usaba maquillaje, y mi esposa entonces ya póngase así, hágase así. Por ventaja tengo una esposa que, bueno, las esposas siempre se preocupan en ese dato, claro, se preocupan en ese dato. Algunas cosas en común, mi esposa también es maquilladora. Y sí, pues si ella me acompañara ya estuviera más guapo. Oye. Claro, te maquilla, ponte así. No, esa combinación de ropa no está bien. Ya. Entonces yo creo que la que más me ha ayudado en esto de cámaras más bien es mi esposa. No se ponga así, póngase así, siéntese recto y cosas así. Siempre ha habido este mito de que el buen radiodifusor, el que es pegado, es feo. Y por eso no salen cámaras. ¿Cómo te consideras? ¿Qué piensas en ese aspecto? No sé cómo me vea la gente, no, pero... ¿Pero cómo te ves tú? Yo siempre me decía que soy feo. Ya, por eso no salías en cámara. Pero labia. Claro, sí. Bueno, no hacía cámara, no hacía televisión también, porque antes era televisión, ahora es que las redes sociales. No hacía televisión también porque en Cuenca no hay. O sea, creo que hay 2 medios de comunicación, pero no es así que digamos, wow, como Guayaquil, Quito, o sea, que ya es otro nivel allá las cosas. Guayaquil sobre todo, ¿no? Entonces, por eso no he hecho, no hay canales fuertes, nunca hubo en Cuenca algo que me llame la atención para lo que yo quiero hacer. Mira, como yo te comencé a seguir, no a seguir, vi un primer episodio que hiciste con Mónico. Ya. Soy muy sincero, no me gustaba mucho ahí el contenido. Pero después, cuando yo comencé a hacer mi podcast, y yo tenía invitados que hemos estado también en mi podcast, que tú también los has tenido, y he encontrado, para poder investigar a la persona, tú sabes, tienes que ver otros podcasts, información en línea y todo. Y me comenzó a enganchar tu podcast porque comenzaste a migrar, a mostrar ya una historia más humana, más entrado igual a la inspiración, a la motivación. Y comencé a ver una transformación en tu podcast, con grandes invitados, como Santi Peralta, por ejemplo, que me encantó su entrevista. El mismo Quique, ¿no? Que es sorprendente lo que ve la gente en redes, pero lo que es Quique atrás de las redes, ¿no? Que es un gran empresario. ¿Cómo fuiste migrando? ¿Ese es tu camino, ir migrando, o piensas de tener un equilibrio entre un poquito más Eso es lo que te decía, o sea, al inicio. Mi podcast era humorístico. Yo quería joder. Yeah. Y por eso tenía 2 personas más, conmigo 3 panelistas, y que venía alguien, que venía cada 10 episodios, venía un invitado. Así era el formato. Pero luego se me van los 2, me quedo yo solo, y quería yo hacer el mismo programa chistoso, pero no podía, es muy difícil. Pero ¿cuál te gusta más? Si te dieran a escoger. Oye, yo creo que joder, me gusta molestar. Si fueras ahí, si alguien te propusiera hacer una cotorriza, yo hago, ahí. Sí, me gusta. Es que me gusta molestar. ¿Harías tu otro proyecto? Yo creo que hasta sí. Okay. O sea, porque ahí te sientes cómodo. Sí, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, a ver, las entrevistas
yo creo que llegan a un límite. ¿Te has planteado eso? Claro, claro. Un rato se acaban los invitados. Llega a un límite. Yo sé que algún día voy a llegar a un límite y se acaba. ¿Y qué haces? En cambio, el humor, tú te sientas con 3 personas y conversas y jodes y molestas, es inagotable. Es una fuente inagotable porque estás todos los días, conversan, hay temas nuevos y se va. Pero en cambio en esto hay 50 influencers en el país. Le haces a los 50. O sea, por ejemplo, eso que ese formato que hiciste empresario, o sea, ponte eso te digo, yo he seguido tu contenido cuando has hecho a empresarios. Santi Peralta, me parece que también estuvo contigo. Ay, el Carlitos, que es mi amigo también, que es Arellano. Esos podcasts a mí me encantan, ponte. Yo soy consumidor a muerte. Pero tu podcast es más empresarial. Sí. Sí, me gusta ese contenido. Claro, es un poco más serio. Y he encontrado eso en ti cuando has hecho esos. Por eso yo, más bien, te hago ese reconocimiento porque tienes una facilidad de adaptarte al invitado. Sí, o sea, eso sí. Cuando tengo un invitado, por ejemplo, si lo reviso, quién es. Y sobre todo, ¿sabes cuál es la cuestión? Es que invito a personas que tienen un tema interesante. Entonces, por ejemplo, de Carlitos, de inteligencia artificial. Sí. Es un tema que a mí me apasiona, o sea, me llama la atención. Siempre estoy leyendo y todo esto. Y ya, o sea, lo invité a él. Y quedó genial. De Santiago Peralta igual. Es el mejor chocolate del Ecuador, indudablemente. Y no es que le esté haciendo publicidad, pero es que es la verdad. O sea, son temas que a mí me llaman la atención. Entonces, no sé qué tema no me gusta. Siempre soy curioso y casi siempre me está llamando la atención algo, pero no sé qué tan bien me vaya con algo que no me llama la atención. Ahora, ¿cuál sería el invitado con el que te jubilas? Llego a este invitado y yo he cumplido. No sé, no tengo uno. Porque incluso, a ver, yo sí me he planteado y digo, a ver, acabo con todos los invitados aquí en Ecuador. Y yo ya estoy barajando la posibilidad de internacionalizar el podcast. Y eso he conversado y estamos. Más bien paramos ahora porque los ingresos bajaron, pero ya estuvo planificado para este año internacionalizar el podcast, ver gente de otro lado, pero igual gente que tengo el reconocimiento claro, internacional y que le conozcan aquí en Ecuador. O sea, por ejemplo, no puedo hacerle a alguien que solo le conozcan en Colombia o solo en México. Entonces tenía que ver a alguien que también sea reconocido acá. Entonces ya estuve por allá, pensando, analizar, pero como... Si te pones a pensar, si solo buscas, o sea, claro, yo sé que te gusta todo tipo de contenido, artistas, por ejemplo, yo también, más bien artistas, no sé si han estado artistas, deportistas no he tenido, no, sí he estado deportista de mi podcast también. Es pero, que todos tienen una historia interesante, ¿no? Claro, es que todos tienen algo interesante, claro. Pero si te pones a ver solo en Forbes, que es como 3-4 años me parece que Forbes Ecuador nació acá, y solo ahí yo creo que hay como 500. O sea si te pones a pensar, tienes 500 historias que contar, solo si revisas ese... Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, tú dices Forbes Ecuador 500, pero de las cuales 20 son interesantes. Pero tú nunca te has planteado... Y 20 son buenos conversadores. Hay mucha gente que no es buen conversador. Buen conversador. En eso sí te doy la razón. A mí me empezó con un par de invitados que me pasó eso. Pero claro, si te pones a pensar... Y yo tengo amigos que son empresarios. Una vez me invitaron a Guayaquil a una cuestión de influencers. Y conocí gente, empresarios fuertes de Guayaquil. Gente, dueños de negocios grandes, de marcas grandes. Pero conversaba ya para ver hasta dónde puedes llegar, así, no, es muy difícil. Digo, no. Y a algunos no les gusta también exponerse, ¿no? Por eso también sí, dicen no. Pero yo más o menos ya en los primeros 5 minutos de una conversación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú ya ves el nivel de conversación que tiene. Okay. Entonces ya haces una valoración, ¿sirve o no sirve para podcast? Hay personas que son buenos conversadores que incluso no son ni famosos. Claro. Son buenos conversadores, no son famosos y pegan en redes. Lo que me pasó, mi primera entrevista, no sé si lo viste por ahí, es de un señor que vende, que hace excavaciones de oros y todo, de oro. Hace su... Me la voy a ver. Cava el... Es una de mis primeras entrevistas, yo no estuve preparado, o sea, recién, como te digo, recién se me van los muchachos, me quedo yo solo, cómo manejo una entrevista solo, es muy difícil cambiarte de formato y le hago una entrevista a él.
Pero la conversación era tan interesante. Él conversaba de diablos, huacas, entierros, espíritus y todas esas cosas que son interesantes. Y es la entrevista, la segunda más vista del canal. Claro, No es famoso. Sin que sea famoso. Sin que sea famoso, pero es muy buen conversador. Claro. Y una historia interesante. Ahora, por ejemplo, yo no le hicieron una entrevista para alguien que dice, sí, es que mi papá fue rico y yo soy rico, pues porque me dio la plata. Claro. No hay historia. No hay tanto mérito. No. O sea, yo no le veo historia, ¿me claro. entiendes? Sí, a ver, tengo tantos millones porque me dejó todo mi papá y ya nada, yo administro. Claro. ¿Dónde está lo interesante? No le veo. Claro. Y además que hay que contar una historia, ¿no? Entonces, por eso te digo, de los 500 que me dices de Forbes, 20 ponle 50 que puedas ahí sacar. O sea, te doy pero los 50 te acabas a la vuelta de un año. Claro. Y de ahí. Claro, y llegas a o sea, de hecho ya el formato se hace tan parecido que en algún momento llegas ya a comenzar a bajar las vistas. Eso le pasa. Yo sigo mucho estos formatos de Oso Traba, de Jorge Cerato. Sí. Ellos tienen mucho de este tipo de historias, ¿no? Que se parecen a algunos podcasts que lo ha hecho, como te digo, el Santi Peralta. Y es el formato que yo sigo bastante. Sí, lo que pasa es que en Ecuador hay, por ejemplo, unos pocos, o sea, digo, unos, de toda esa lista, unos 10, 20 que son interesantes. Y luego no hay gente, como te digo, o sea, herencias, no le ves el mérito. Claro. En herencias, personalmente. Tú como podcaster, porque ya creo que con más de 100, yo ya creo que se considera un podcaster alguien. ¿Cuántos capítulos vas tú? Yo voy por 50 recién. Ya está podcaster. Todavía me falta la mitad. Pero, ¿qué 3 recomendaciones, pero así, Pepa, podrías darnos a los que hacemos podcast para que se haga más viral, para que tengamos sobre todo clips más virales? ¿Cuáles son esas 3 claves? Yo, por ejemplo, a ver, yo me fijo, a ver, la primera, la constancia. Yo trato de sacar un episodio semanal. Si no saco, ya me estoy preocupando seriamente. Y, por ejemplo, yo en mayo, tenía como 15 episodios adelantados. ¿Sí? En mayo. Ya. Recién les estoy acabando, ¿verdad? Desde mayo no he salido a grabar. En mayo tenía 15 episodios. 15 o 12, bueno, episodios ya grabados, listos. Más bien no tenía espacio en mis memorias para guardar esos episodios. Porque tengo que sacar uno semanal. Claro. Y, por ejemplo, cuando hay, yo aprovecho. Cuando alguien viene de una, no importa que sea ese para dentro de 2 meses que salga, pero yo lo grabo porque tengo que sacar uno semanal. Entonces, uno de los principales puntos, yo creo que es la constancia. Si tú te comprometes a subir uno semanal tiene que ser. Como sea, uno semanal. 2, tiene que ser conversaciones interesantes. Como digo, hay personas que no son famosos, pero son buenos conversadores y tienen unas historias increíbles. Y la tercera, no sé qué ponerle ahí, porque para mí eso es lo principal. Buena historia. Pero, por ejemplo, no sé, te preparas con preguntas gancho para los clips, tienes así súper cuadradito esto para que funcione o te sale súper natural. No, o sea, yo preparo las entrevistas, pero hay personas que solamente me dan material y hablan. No tengo nada. Eso no es el gancho, el por qué, cómo, para qué, cuándo. O sea, obviamente, a ver, qué sé yo, un tema con el Kike, ya más o menos sabes. Tienes que hablar de OnlyFans, tienes que hablar de ese tema, de ese tema, de este tema. Y tú, si te das zona, ya tienes como 5 clips ahí. OnlyFans, claro. Quiños, y ya tienes 5 clips ahí. Y de ahí lo que sabes. Pero tú ya tienes que revisar y saber cuáles son los ganchos que te van a llevar a ver el podcast completo. ¿Cuál es la historia más interesante que ha cambiado tu vida? Que ha cambiado mi vida. Es que, a ver, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te digo? Para mí no, o sea, no son historias para mí, sino para la gente, ¿no? Cada uno cómo lo toma. Ajá. Yo escucho y lo que a mí me parece interesante, a ti no te puede parecer interesante. Por ejemplo, de Jefferson Pérez, es genial, a mí es una persona
súper interesante, Jefferson Pérez. Por eso le tengo 2 episodios ahí en el podcast. Jaime Rodríguez, que no conversamos de la vida de él, sino que más bien de cosas que él ve. O sea, que cada episodio es un mundo aparte y a mí me apasiona eso. De la inteligencia artificial que conversamos con Carlitos hace un par de meses por ahí, que me parece genial. Entonces, cada tema tiene algo interesante. Pero de ahí de que cambie mi vida escuchando un podcast, no creo, porque creo que ya cada uno tenemos... Y fuera tu historia, o sea, ¿cuál es tu historia? Que dirías, esto vale la pena contar. A ver, no tengo una historia interesante, como todos. Yo nací dentro de una familia de clase media baja en el campo, donde salgo a estudiar a la ciudad, donde cuando recién empiezo mis estudios para la secundaria, porque la primaria estudiamos ahí mismo en la comunidad, estaba de camino. ¿Tú de qué comunidad eres? Yo soy de Paute. Soy Paute. Cantón Paute, pero hay una comunidad que se llama Sumán, que es de Paute, unos 40 minutos. ¿Por donde vive Caviedes? No, Paute vive sí, Caviedes, sí, ¿no? Vive Caviedes, sí. Pero él no es de ahí. No es de esa comunidad. Claro, él es de Santo Domingo, nativo. Claro, pero él vive ahí. Pero yo vivo de Paute, una comunidad aledaña, una comunidad. Y para irme al colegio, o sea, antes no había carros y eso, entonces yo sí caminaba mi hora 20 para llegar al colegio. Claro, y vas con tus botitas, todo como todo campesino. Ya. Sí, sí, sí. Y de ahí vas evolucionando, pero o sea, es crecer. Pero por ventaja también, no te puedo decir todo el mérito es mío. Por ventaja están tus papás. Tus papás tienen la posibilidad de darte los medios para que tú alcances el éxito. ¿Y qué le dirías a ese niño que te acuerdas ahora? Si pudieras regresar el tiempo, si pudieras tú teletransportarte a tus 8 o 10 años, ¿qué le dirías ahora a ese niño? Que siga soñando. Porque yo sí, o sea, me gustaban o sea, yo siempre quise ser administrador, me gustan esas cosas, administración, negocios y esas cosas. Pero también le fui cogiendo el gusto a la comunicación. Y como uno sueña, uno quiere hacer esto, hacer lo otro, y todas las cosas que las he soñado de niño las he hecho. Fui, o sea, tenía mis negocios, me dedico a la comunicación y todo, y sigo. ¿Y cuáles son tus sueños ahora, Mauri? A ver, es lo que pasa es que tú tienes proyectos. Yo no sé cómo tú más o menos organizas tu vida, pero o sea, yo organizo cada año, cada 2 años, te replanteas y dices, a ver qué tan productivo estás siendo. Creo que falta, entonces vas cambiando ya hacia otras actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, chévere la creación de contenido, pero no sé si te habrás dado cuenta, pero ya bajó. Claro. Ya no es como antes. Es que hay mucha competencia también, ¿no? Claro, pero ya no es como antes. Entonces, yo soy padre de familia, o sea, yo ya rentabilidad a largo plazo, no sé, ya no creo que le veo. Entonces, ya no le ves rentable las redes sociales. Ya no les veo rentables. Ya no. Entonces, por ejemplo, yo sí sigo en el podcast, sigo haciendo, pero como que ya vas preparando ya otras cosas. Ya vas viendo por ahí un negocio, claro. Yo voy viendo otras cosas. Yo también, o sea, me dedicaba a los negocios, me dedicaba a otras cosas, claro. Pero entonces, ya no sé cuánto dure esto. Pero tú te has planteado ser bueno, creo que todos los que crean contenido son creadores de contenido, pero ya un influencer donde te tomen fotos, donde te piden, ¿te has planteado eso? ¿Tienes eso como una meta personal? ¿Sabes que no? Porque, a ver, eso te puede servir cuando tienes 20 años. Que quieres ser influencer para ser famoso. Yo hago podcast porque económicamente era bueno, porque es un negocio. No sé cómo tú lo veas, porque es un negocio y de esto vive mi familia. Pero ahora ya sales medio tablas, entonces ya no es... Mucho esfuerzo para que ha bajado la rentabilidad. Claro, y es bastante esfuerzo. Tú sabes que esto es bastante inversión, entonces no sabes, o sea, ya
cambias de pensamiento, ¿no? O sea, a mí me gusta, me apasiona, pero ¿hasta dónde puedes estar? Claro. Para que te tomen fotos, para que... No vives de eso, ¿no? Claro. No sé cómo... O sea, nosotros somos personas maduras y vemos desde ese punto. Claro. Ahora, sabiendo que, digamos, ahorita ya tú estás monetizando y estás bien porque muchas personas quisieran o quisieran Claro. monetizar lo que tú monetizas, ¿no? Pero vas construyendo ya tu marca personal y eso en algún momento te hace que ponerte un negocio y en base a la marca personal, pues este negocio llegue a crecer, ¿no? Más rápido. Sí, claro, sí lo hemos considerado eso también. Pero, o sea, claro, ¿Y vienes vamos manejando viendo. marca personal? Sí, estamos manejando Estás ahí. manejando. Sí. ¿Cómo vas con LinkedIn? Ay. Más o menos. Sí. Instagram. Suave. Instagram nunca me he preocupado, ¿sabes? Ya. Pero, o sea, en sí, no me he preocupado más bien en ver qué producto vender, porque, a ver, tú hablas de una marca personal, pero tienes que anclarle algún producto, algo que vendas. Entonces, no me he preocupado en ver un producto que unos consuma mis seguidores, y algo que sea recurrente. Hay muchas personas que venden una gorra, por ejemplo, pero las gorras, ¿cómo funcionan? Te compras una, te pones y se acabó, nunca más vuelves a comprar. Tiene que ser un producto que... La mayoría que hace marca personal hace cursos, seminarios, es generalmente, he visto yo que hacen. Pero lo que pasa es que a ver, yo respeto mucho eso, pero esas fuentes son lo mismo que ha pasado con la lista de invitados de Forbes. O sea, tú en el primer curso te podrás meter unas 200 personas a $100, puedes sacar economía muy buena. Para el segundo ya no van las 200, porque todos tus seguidores, los que querían hacer lo que tú haces, ya saben. Y ya para la segunda ya irán 50, para la tercera irán 20, para la cuarta ya no irá nadie. Entonces, así que vivir de cursos, como que aprenda a ser un podcaster. El primer curso te puede ir bien, el segundo, el tercero. Entonces no es algo que tú puedas vivir a largo plazo. O sea, ponte si es que lo hicieras, bueno, claro, Ecuador O todavía sea, es si es que lo un haces mercado. uno, dos. Quito, Cuenca. Claro, o sea, sí, o sea, Ecuador todavía es un mercado muy pequeño como para que sea muy sostenible, ¿no? Claro, es que si te pones algo, tienes que ser algo, como te digo, algo que sea sostenible en el tiempo. Algo un consumo que sea recurrente. Por ejemplo, siempre me gusta ver estos empresarios que son unos genios, por ejemplo, afeitadoras. Tú sabes que cada 15 días, cada semana te compras una. O sea, Claro. sé cómo esté la situación, así estés sin un centavo, te tienes que comprar una porque necesitas. Entonces, eso tienes que ver, o sea, un producto que sea sostenible en el tiempo. ¿Te has planteado alguna vez salir de Cuenca, irte tal vez a Quito a probar suerte o capaz salir del país? Lo que pasa es que las ventajas de las redes es que no necesitas vivir allá. Entonces, por ejemplo, yo para grabar mis podcasts en Quito, armo mi agenda, rento un Airbnb y me voy. Grabo y regreso de nuevo. Es que es muy difícil, ya cuando tienes familia es muy difícil. Ya. Pero te has planteado algún momento. Sí, cuando antes había televisión y esas cosas, yo sí me he planteado. Ya. Luego habían bastantes invitados de Quito. Sí me he planteado en vivir en Quito y todas esas cosas. Pero luego dices, o sea, no, mi hija está estudiando acá, mi esposa trabaja acá, yo igual me dedico a otras cosas acá. Entonces es muy difícil viajar. Me tomo unos 2, 3 días, grabo y vengo. Me voy a Guayaquil, grabo y vengo. Mauri, ¿con qué marcas estás trabajando en tu red, en tu podcast? Con las que paguen. Pero ahorita estoy con una cooperativa, estoy con un centro de revisiones, ¿cómo se llama esta? Que hacen revisiones vehiculares, y eso por ahora. Pero yo les hago contratos mensuales. Ya. O sea, no se quedan contigo mucho tiempo. ¿No? La cooperativa está conmigo trabajando 3 años, creo. Ay, está bastante tiempo. ¿Cómo haces para tener estas marcas? ¿Qué recomendaciones das? Porque yo tengo muchos amigos creadores que tienen, de hecho, hay podcasts que también, obviamente, el podcast de humor y eso es más masivo, ¿no? No es tan nicho como el podcast así de inspiración. Claro. ¿Cómo llegas a las marcas? ¿Qué recomendaciones puedes dar para llegar a las marcas?
Lo que pasa es que a las marcas les gusta seriedad, es un contrato serio. Y eso yo aprendí en la radio, por ejemplo. O sea, tú te comprometes y le ofreces a las marcas un podcast semanal, tienes que darle un podcast semanal. Si tú dices que todos los domingos sale a las 6 de la tarde el podcast, todos los domingos sale a las 6 de la tarde. Entonces, por ejemplo, para llegar a esas marcas, tienes que mostrar que es algo, tienes contenido con frecuencia, tienes días, eres respetable y cumples con lo que ofreces. Yo he visto un montón de creadores de contenido que les va, los de las fotitos que dices tú, que se van al parque, se toman fotos, se van con una marca y le ofrecen una cosa, le ofrecen otra cosa y cobran, porque la mayoría cobra por adelantado, pero resulta que no les dio ni la mitad de lo que ofrecieron. Y eso no va conmigo. Entonces, si quieres tener una marca eh, eh, que esté ahí por largo tiempo, entonces es dar lo que has ofrecido desde un inicio. Tú como empresario sabes, tú has trabajado y eso pasa mucho con los influencers, con los ¿no? influencers, o sea, no cumplen su palabra, no hay un contrato, no hay nada que diga, a ver, yo te ofrezco 2 historias, te ofrezco esto por este valor. Y tú cumples, o sea, aquí estaba el día martes, subí el día miércoles, o sea, y das tu informe, les muestras que sí estás cumpliendo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces los invitados que has tenido que han sido influencers te han fallado? Un montón de veces. Muchas veces, por ejemplo, ya estamos ya con la camisita, con las preguntas, con el café, todo listo, y faltando 5 minutos, Mauri, sabes que no puedes. Un montón de veces. Un montón de veces. Eso pasa mucho. Claro. Pero ahora, yo lo que siempre digo, no me puedo enojar con ellos, porque te están haciendo un favor ti, claro. al irse a tu podcast, y más bien tienes que agradecernos. O sea, yo nunca me enojo con ellos, ya no hay problema. Dime tú cuándo pactamos de nuevo y lo hacemos, no hay problema. Me ha pasado y lo tomo tranquilo, no guardo resentimientos con personas. Hay personas que incluso yo cuando recién estaba empezando, les invité, nunca me aceptaron. Y después, Mauri, no seas malo, invítame a tu podcast. Entonces, ¿Te ha pasado eso? Claro, me ha pasado. Ya. Yo cuando recién estaba como tú, con 30 o 40 invitados en mi historial, les invitas. No, o sea, no. Pero pasa el tiempo y ya vas cogiendo fuerza. Y, Mauri, invítame a tu podcast. Y lo que una vez me decía un profesional de resentimientos no digas. A la larga, ay, y los he hecho y ya están muy bien, virales, pegan. Mauri, y en una comparativa entre, ¿con qué estás ganando más ahorita? ¿Monetización de las redes o de las marcas? También 50-50. Si tú me decías dónde ganas más, en la radio o en redes, 50-50. Pero acá, marcas y monetización igual, es casi 50-50. Okay. Casi 50-50. A veces tú sabes que es un poquito más monetización, a veces un poquito, Es meses y meses. Yo creo que es un ciclo, verás, porque hubo una época donde solo YouTube te daba, te pagaba. Yo tenía un canal porque he sido creador de contenido desde el 2013. Mi sueño también es algún rato llegar a estar muy arriba en redes sociales. Pero me acuerdo que yo mis primeros $200 que me monetizó YouTube, y era el único que monetizaba. Y después salió TikTok y hubo una época donde Facebook, que será hace unos 2 o 3 años, donde Facebook comenzó a darte un montón de plata en monetización y toda la gente de YouTube se comenzó a migrar a Facebook. No sé si te acuerdas. Claro, sí. Pero ahora como todo el mundo se lanzó a Facebook, bajo, tú sabes, oferta y demanda. Claro. Y yo creo que va a haber un momento donde otra red, que puede ser TikTok, que es la que está, bueno, ya está en otros países, que estamos usando. ¿Cuál? Kik. Kik. Ah, puede ser. Puede ser otra plataforma que llegues a comenzar a monetizar mucho, ¿no? Y la gente va a ir migrando. Y te cuento esto porque nosotros, Bogati, he trabajado con, creo que todos los creadores de contenido de la época dorada, que fue 2018 al 2022, de los influencers ecuatorianos. Y todavía era posible nosotros pagarles a ellos. Pero ahora ya es, al menos como te digo, desde 2023 ya no hemos trabajado con influencers mucho porque hicieron muy costosos. Porque claro, tú te acordarás que ya te paga más Facebook. Yo prefiero hacer contenido para Facebook que hacer para la marca. Claro. ¿Me cachas? Entonces yo creo que es un ciclo, verás. Y va a venir una nueva ola donde
creador de contenido nuevamente va a monetizar más. Oye, no sé cómo se maneja esto. Claro, o sea, todo en la vida es cíclico. Todo en la vida es un patrón, sube, baja y toda la vida es eso. Pero no sé hasta qué punto dura. Pero, por ejemplo, yo cuando recién empecé me iba muy bien en monetización. Yo nunca me preocupé en marcas. Es más, ni me interesaba, porque yo siento que era perder el tiempo, el estar facturando, el concretar una reunión con el empresario y decir, hey, ve, vamos, trabajemos. Te dijeron que no. Claro, o sea, imagínate, para venta de publicidad por lo menos son 5 reuniones, con 5 clientes para que te salga uno. O sea, así es. Claro. O sea, y yo que trabajo en radio y todo, y se maneja así. Tienes 5 reuniones de las cuales te sale una, máximo 2. O sea, eso es. Por más buen vendedor que seas, o sea, eso pactas. Entonces, yo digo, de 5 reuniones a la semana, unas 2 horas prácticamente ahí, perdido. Prefiero grabar, me pagan más en monetización y yo no me preocupo de estar en marcas. Y a veces que no te quieren pagar, que facturas, que un dolor de cabeza. Yo personalmente decía, no, yo prefiero monetizar que estar facturando. Y luego ya baja la monetización de Facebook, ahí sí, ya trabajemos, ahora sí veamos, vengan, claro. Tengo planes desde 150, ya entonces ya les vas armando, pero es como tú dices, cíclico. Ahora le veo, por ejemplo, muy de moda la plataforma Kik, no sé si la has visto. No consumo. A ver, me parece interesante, pero no me llama la atención para lo que yo hago. Porque yo le veo a la mayoría que hace transmisión en vivo, necesitas streaming, necesitas un montón de cosas, que por ejemplo para una entrevista es muy elevado los costos de producción. Yo hacía cuenta que por ejemplo necesitas 2 cámaras, necesitas por hacer streaming, dices tú, en vivos. Claro, ese es key, lo hacen en streaming, lo hacen en vivo. Pero entonces, la producción es más barata cuando es en vivo, cuando es después postproducción. No, para mí es muy costoso manejarte en vivo. Entonces, por ejemplo, a ver, esto, imagínate en Kik, necesitas 3 cámaras, necesitas unas 2 personas que te estén revisando por ahí algún cable, alguna cuestión, porque es en vivo. Necesitas un switch, son 3. O sea, todo, y para que la entrevista, a ver, a cada uno les pagas $50, ¿no? $150 en 3 personas. ¿Qué más? Cafecito, gastos operativos, ponle unos 100 más, renta y un montón de cosas. Yo creo que sí podrías revisarle, verás, porque te digo porque se ha hecho en vivos y mi equipo de marketing siempre dice más barato es un en vivo que un episodio pregrabado. Te pongo un ejemplo, Carlitos Arellano, que hace full contenido y muy buen contenido, igual, la actualización del Gabo, la pesta botones y el que switchea. Son 2, o sea, él que está en cámaras y atrás está el Gabo. Y sacan bien. Entonces, yo sé que es un poco más, pues ahí de pronto hagas ahí un plan piloto. O sea, para mí es muy, muy caro el costo de producción. Y ahora, por ejemplo, la hora. Entonces, por ejemplo, tú sabes que esto es acorde a lo que el invitado quiera. ¿Sí me cachas? Entonces, por ejemplo, ¿quién te ve una entrevista ahora que estamos reunidos acá a las 4 de la tarde? Nadie está viendo. ¿Qué horas son las entrevistas que pueden pegar un poquito más en la noche? Entonces, tienes que reunir en la noche. Y si el invitado no puede. Y cosas así. Eso sí es un problema. Tú ya tienes programado. Sí es un problema. Tú ya tienes acá pagado a 3 personas que cada uno te cobra $50. Están listos y no llega el invitado. Pues ahí sí es otra forma. No sería solo tener ya un sábado. ¿Cómo me manejo yo? Yo manejo todo porque yo aprendí desde cero. O sea, yo me metí, revisaba las cámaras y todo. ¿Cómo funciono yo? Y yo mismo les acomodo todo, está listo. Llega el invitado y solo le pones rec de las 2 cámaras. Grabar y grabar y a veces me grabo solo. Ya. Entonces, ¿tú editas también? ¿Haces la postproducción? No, yo tengo una persona que me ayuda, pero también sé editar. Sí, o sea, yo aprendí a editar, aprendí a hacer todo, masterización, aprendí a hacer todo. Claro, en radio, todo lo que es audio, siempre. Sí, le manejo audio y video. Y más bien, o sea, la persona que vino a trabajar conmigo, yo le enseñaba a él. Claro. Sí, pero, y eso abarataba costos. Entonces, por ejemplo, como te digo, o sea, hay episodios que yo grabo solo. Entonces, ¿en qué gastes? Nada. Claro. Luz. ¿Qué ves el futuro en el tema de redes sociales? ¿Cómo ves el futuro tú? Yo le veo que está pegando los streams. Ajá.
Pero hacer una entrevista para mí, un streaming, o sea, una entrevista para streaming en Kik, 3, 4 cámaras, más gente, ya es muy caro el costo. Quiere decir que cada podcast está pasando los $500. Claro. ¿Es rentable $500 grabar un podcast? No, pues no. No es rentable. Es muy costoso y nunca le sacas. O sea, un episodio. Ahora, puede que el podcast se haga viral, puede sacar la rentabilidad, pero ¿y si no llega a los números? Pero no has pensado... yo le veo eso, sí, el streaming está de moda y yo veo que eso puede pegar. Hacer un programa radial no con invitados, sino siempre... Sí, en eso sí. Sí. En eso sí he estado pensando. Incluso con la radio estuvimos considerando ya hacer eso, de que el programa que yo conduzco sea transmitido por streaming. Ah, ok. Top 3 invitados que sientas que fueron el top de una entrevista, de un podcast. Oye, es que es muy difícil valorar porque cada uno son temas interesantes. Y, por ejemplo, Jaime Rodríguez, cuando conversé con él, me encantó. Uno. Pero conversas luego con Quique, igual, la historia de él es interesante y lo que habla también es bastante interesante. Puede ser Carlitos en su momento, el mismo, o sea, Carlitos de inteligencia artificial, el mismo Santiago Peralta. O sea, es que todos en su momento, cuando está lista la entrevista, tú ves. Y si le repitieras, ¿con quién te hicieras el Remember? Oye, no sé, creo que volviera a conversar con Jaime Rodríguez. Conversar con ese señor es súper interesante. No, y hay gente que, pucha, con gusto le tengo nuevamente un podcast. Hay mucha gente. Mauri, para ya terminar, yo quisiera que si escribieras el libro de tu vida, ¿cuál sería el título de la portada? Muy romántico suena, los sueños se cumplen, a seguir soñando, algo de eso, pero suena muy romántico, muy norio. No sé, creo que pensaría muy bien el título para que sea comercial, pero algo así, por esa línea, pero algo comercial. ¿Me entiendes? Podría ser la frase que usas. ¿Cuál? Todos tienen una historia que contar. Claro, todos tienen una historia interesante que contar. Sí. Puede ser. Una historia interesante que contar. Claro. Y algún día quisieras eso, dejar eso como un legado. Dejar una historia. Mauri Garnica hizo esto y queda para... Es que yo siempre digo, es que yo no soy la estrella del podcast. Más bien, las estrellas son mis invitados. Porque conversar con alguien que tiene un tema interesante, una historia es fascinante. Yo nunca me considero ni estrella, ni una persona que está logrando cosas increíbles, porque a la larga yo creo que solo escucho las historias, ¿no? Me encanta tu unidad, Mauri, pero yo creo que... Pero, por eso, o sea, solo escucho las historias. Creo que hacer una gran pregunta y sacar lo mejor del invitado es por sí solo un gran mérito. O sea, no sé, pero yo creo que si estoy donde estoy es por ellos, porque han tenido ese tiempo de venir y contarme una historia, de regalarme su tiempo, porque es que te regales su hora de tiempo, y más bien es por ellos, por eso yo vivo muy agradecido y trato siempre de tener una amistad. Ya grabo con alguien un podcast, pero sin embargo le tengo dentro de mi lista de amigos y siempre digo, hey, cuando vengas a Cuenca, conversamos, dime lo que necesites. O sea, yo le ayudo porque le considero un amigo y vivo muy agradecido con el tiempo que me regaló. ¿Quién regala tiempo? Claro. Una red de contactos. Sí, casi con la mayoría. Vas alimentando esa amistad, ¿no? Sí, o sea, yo trato de mantener una amistad con la mayoría. Claro, o sea, hay muchas personas que son muy ocupados por sus actividades que realizan, pero sin embargo siempre, casi con el 50% de personas que he grabado, cuando han venido nuevamente en Cuenca, hemos salido a comer, hemos salido por ahí a hacer turismo, y llévame a tal lugar, ya claro, o sea, les trato de ayudar. Eres del Uber.
Sí, les trato de ayudar, porque yo siempre dije cuando empecé con esto, yo quiero formar una comunidad de amigos más que o sea, tenerles de amigos, Mauri, formar una amistad. te agradezco, realmente ha sido un placer conocer un poquito de tu vida y que ahora la gente conozca un poquito quién está detrás de esas grandes preguntas y las grandes conversaciones que nos das a través de tu podcast. Te agradezco porque en realidad eres inspiración para muchas personas que hacemos podcast, que tratamos de inspirar a más gente. Y de hecho por eso nace mi podcast, porque a Latinoamérica, a Ecuador le hace falta mucha educación, pero para educarnos tenemos que inspirarnos. Y por eso estamos personas como tú. Te agradezco por haber venido a mi podcast y Muchísimas a ustedes, gracias. chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, por llegar hasta el final y nos quedamos con unas palabras finales de Mauri y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación y nada, a seguir soñando que todo se puede hacer en esta vida, todo, absolutamente todo. Hoy estuve preocupado de que no podía conversar con tal o cual artista, pero a la vuelta de unas 2 o 3 semanas ya le tuve al frente y conversar con las estrellas, como te digo, con esas personas que tienen historias interesantes que contar y verles que son seres humanos como nosotros, o sea, es súper interesante y súper lindo, ¿no? Hasta la próxima. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.